Seguimos aquí en Ronda de Editores. El martes, decíamos en el arranque, se cumple un año de la elección de Mauricio Macri. Empiezan también a hacerse los balances de fin de año. Se acerca un año clave, como admitió el propio Macri, ¿no?, en el reportaje hoy con Clarín, por lo que se juega las chances del oficialismo en las elecciones del año que viene. Y el domingo hubo una nueva movilización, el viernes hubo una nueva movilización detrás de la ley de emergencia social, que no va a pasar por el Congreso, no, por lo menos de acá a fin de año, ¿no? Yo te diría que hay un espacio para que pase, ¿no? Porque entra en comisión mañana, lunes. ¿Ya la giró? Porque ya la giraron. ¿Ya la giraron? Entra el lunes y el Movimiento Evita probablemente pida una sesión especial a mitad de semana. Tal vez la oposición consiga los votos, porque el tema es que ahí el Frente Renovador se suma al Frente para la Victoria y a los partidos de izquierda y dicen hay que cambiarla, pero hay que hacerla, con lo cual tal vez se puede llegar a debatir. Difícilmente se vote y difícilmente sea ley, porque si se llegara a votar, el Frente Renovador está diciendo la vamos a votar, pero con modificaciones, con lo cual tendría que volver al Senado. La postura del gobierno es que no pase antes de diciembre, para que el presidente no la vete en mitad de los potenciales conflictos de fin de año, pero a lo mejor se vuelve a debatir y vuelve a generar toda la problemática política. Pero en marzo, porque las sesiones extraordinarias pone el temario el Ejecutivo. Sí, se cerraron el temario, por lo menos lo que anunciaron es que no va a estar en extraordinaria. Nosotros publicamos... Que van a meter sí ganancias. Claro, ganancias sí. Que es la forma de negociar algo con el Frente Renovador para que esto se postergue. Ahora, nosotros hoy publicábamos en la tapa de Tiempo de hoy el contexto de la marcha, porque la marcha fue multitudinaria, hay que decir que hubo mucha gente, y que el contexto es un crecimiento sostenido de la pobreza, que distintos informes, incluso no kirchneristas, digamos, que fueron también críticos al kirchnerismo en su momento, hoy están marcando un crecimiento en la etapa macrista de 10 puntos. O sea, 10 puntos de pobreza adjudicados a la política 10%. De Mauricio Macri. Claro. Sobre lo que había antes, exactamente. Un 10% más. Y ese crecimiento me parece que es el marco en el cual se está haciendo una acción política que es interesante con el tema de la emergencia social, porque lo que se reclama son puestos de trabajo. Y ahí hay una discusión respecto a, bueno, pero esto es mantener la dádiva, no es mantener la dádiva. En Argentina existieron muchas veces programas sociales vinculados a la gestación de empleo con financiamiento público. El plan Argentina Trabaja, por ejemplo. Pero la Argentina Trabaja, de todos los planes sociales, yo charlaba el otro día con la gente de Movimientos de Pie, que eran los más críticos de cómo se repartió Argentina Trabaja, era el más discrecional y menos controlado de todos los planes sociales. Hoy Barrio de Pie está contento, porque se modificó el sistema de... Le gusta más ahora, dice que es mucho más transparente. Porque la entrega de unidad ejecutora se da desde el Ministerio de Desarrollo Social, yo no sé si es más transparente, sigue siendo discrecional, no, pero se distribuyó de otra manera, digamos. Hay organizaciones de segundo grado que están recibiendo permiso para hacer unidad ejecutora. Pero el punto es cómo se digo, la idea sería 50 mil millones de pesos, digamos. 50 mil millones. El costo fiscal de esa medida son 50 mil millones de pesos que se suman a las otras medidas, algunas que tienen que ver con el campo, digamos, todas las medidas que se fueron sumando este año fueron 200 mil millones de pesos que te dicen en la AFIP. Después hay que pagar las cuentas, esto lo dicen como medida en un contexto en el cual la recaudación crece menos que la inflación, en el cual el déficit prometido no se redujo, en el cual están mirando de qué manera resolver, porque todavía la cirugía mayor que quería hacer el gobierno actual no empezó. No empezó. Ese es el tema. Digamos, el gobierno cuando asumió tomó medidas estructurales, básicamente haber liberado la compra de dólares, el llamado cepo, que se levantó el llamado cepo, y eso produjo una devaluación. Y eso tiene costos, o sea, a pesar de que el gobierno decía no tiene costos, tuvo un costo recesivo e inflacionario. Bueno, el gobierno nunca logró salir de esa situación, recesión e inflación. Seguimos hoy en noviembre en esa misma situación. Claro, pero hay algo... Y, digamos, hacia adelante no muestra, a lo que iba es que seguimos hablando de emergencia social. Está bien, pero ¿cómo haces vos? La idea es que sea medio salario mínimo vital y móvil para 1 millón de personas y que eventualmente eso sea gente que está en el mercado informal y que haga trabajos a través de cooperativas, con los municipios, con cuestiones públicas y perciba medio salario mínimo vital y móvil a cambio. Bueno, que tiene que dar la respuesta de cómo se hace es el gobierno, no, digamos, pero de todas formas, lo que tiene que hacer es hacerlo. Bueno, pero el Congreso podría haber modificado la ley de presupuesto, que también la tiene el Senado y que no la votó y votó primero esta ley. Claro. O sea, que si los legisladores hubieran querido hacer un trabajo un poquito más profundo, lo hubieran podido hacer. Pero además la Cámara de Diputados ya votó el presupuesto, que no contempla una partida para esto, con lo cual si ahora va a votar esto, tiene que volver el presupuesto. No, porque eso tendría que hacer el Senado, que es la Cámara que votó la ley. Reasignás partidas con un decreto de necesidad de urgencia como se hace No, pero ahora hay habitualmente. tope.
Sí, bueno, se puede hacer de todas formas. A mí me parece que en última instancia lo que buscó la oposición es un proyecto que unifique posturas, de marcarle la cancha al gobierno al final del año, decirle podemos votar todos juntos, podemos llevar un proyecto todos juntos, aunque el proyecto en sí no termine de ser viable, porque decir vamos a aumentar los impuestos para financiar este proyecto en un país que tiene una tasa de presión impositiva récord histórico y a nivel mundial de las más altas del mundo. Se habló de renta financiera, que siempre y también al juego. Pero si pudieras inventar un impuesto nuevo, usarlo para bajar los impuestos al trabajo y tratar de generar puestos de trabajo, o usarlos para bajar el IVA a los alimentos, usarlo para otras cosas si pudieras subir un impuesto. No seguir generando nuevos impuestos que lo que te generen es más presión sobre los que siempre pagan. A mí me parece que la ley efectivamente es una discusión política más que otra cosa, pero el gran tema es, esa marcha generó un efecto que pueda hacer que el gobierno no vete la ley. El gobierno dice, el marchismo a nosotros no nos va a marcar nada, y en la casa del gobierno te dicen, si hay 10 millones de pobres, que los hay, pues las estadísticas nos muestran, ¿cuánta gente hubo en la plaza del Congreso? Dice, ellos dicen que la referencia o la representatividad de los movimientos sociales a la hora de reclamar esta ley, o aún de la CGT, es escasa. Es el mismo argumento que entregaba de la Rúa. Pero en última instancia también, si lo mirás, la marcha es probablemente menor que la que hizo la CGT para el 1 de mayo y menor que la que hicieron los movimientos sociales para el Día de San Cayetano. Bueno, pero además lo que no pueden decir es que está obvio que ellos prefieren la marcha al paro que tenía anunciado la CGT para octubre y levantó, ¿no? En última instancia da la sensación que es un acuerdo gobierno-CGT en el cual muestra la CGT un poco de músculo la CGT. Contiene a los movimientos sociales, que desbordados son mucho más, digamos, más potencialidad de desbordarse que la CGT misma, y de alguna manera todo terminó siendo funcional a que pase poco. Llegamos a diciembre y el tema de la agenda pública es la emergencia económica. O sea, me parece que eso también le incide al gobierno, que lo que esté hablando de una situación, emergencia social, digo, de una situación de emergencia, en vez de ser logro político para la oposición. No, claro, digo por expectativas económicas. Si estuviéramos hablando, como se habló en algún momento, del Davosito, vienen las inversiones, se genera un determinado clima, por lo menos intentás. Ahora, si lo que está en escena es discutir situaciones de emergencia, ahí te tira todo para atrás. Yo coincido con Marcelo que es una cuestión política y busca un efecto político por esto que planteaba. Pero también, si en algún momento se pudiese discutir la cuestión de fondo, es bien interesante, porque la Argentina no sería el primer Estado que toma decisiones de política económica con el Estado poniendo plata en el bolsillo, generando puestos de trabajo. Los países nórdicos, que acá en general son usados como ejemplo para algunas cosas y para otras no, tienen porcentajes altísimos de empleo público, altísimos, 40, 50, 60% de empleo público. Y no es una locura. Ahora, es cierto, son dimensiones distintas, son países distintos. Pero, y además, ¿cuál es tu punto de partida? Porque, digamos, el crecimiento, ¿no?, de empleo público. Por eso digo, si pudiésemos hablar alguna vez de la cuestión de fondo, sería un debate bien interesante. No es, creo, lo que se busca con este proyecto, pero sí podríamos aprovechar y me parece que es lo que está haciendo la oposición, para plantear lo que planteaba recién José. Bueno, hay un problema fiscal o un costo fiscal de 50.000 millones de pesos que se dejan recaudar, no solamente, digamos, o hay un costo fiscal, pero porque se ha dejado de recaudar por exención impositiva, por ejemplo, las retenciones de salario, que es algo que la oposición quiere incorporar en el debate del próximo año. Bueno, pero al agro ya Macri le dijo que se bajó de la propuesta, de la promesa electoral. Del 25 al 20, los 5 puntos que venían el año que viene, no. De la soja. De la soja. Y el resto no. Bueno, eso tiene un costo fiscal también. Es una decisión que tiene un costo fiscal. Bueno, también tiene un beneficio fiscal, porque vas a tener una exportación récord de cereales y vas a tener un ingreso de dólares que te va a generar. La exportación récord venía creciendo. Producción de maquinaria fue una de las pocas cosas que se salvó y creció, ¿no? Y las camionetas que pasaron a ser. Por eso y el consumo en las ciudades del interior regidas por la economía agraria. Si vos mirás un mapa geográfico de por dónde empieza a moverse la economía, o lo que poco que se mueve, si lo miramos de otro punto de vista, ves que las zonas sojeras son las zonas donde hoy la economía tiene esos brotes verdes de los que el gobierno y trigo y maíz. A ese punto iba el tema del famoso derrame, digamos. Claro. El gobierno cree que esto va a provocar el derrame en sectores industriales o en otros sectores no vinculados al
Claro, el problema es que se concentra en esa renta en determinado sector, que es el 20% del país, 30% con suerte, y bueno, el 70% restante la está pasando muy mal, las pymes, la industria. Pero no es una cosa o la otra. Vos decís, David, que es lo mismo. No digo. Para mí pueden ser las dos. Obvio. Pero cuando vos, digamos, das una devaluación y sacás las retenciones, claramente sabés que vas a tener un impacto sobre precios que va a afectar el poder de compra del trabajador. Y afectar el poder de compra del trabajador afecta a la industria, porque la industria le vende a ese trabajador. Entonces, cuando tiene que hacer las dos cosas a la vez, pero cuando tomás decisiones de política económica que favorecen tan claramente a un sector en detrimento de otro, bueno, se producen estos resultados. Y ahora un poco también lo que decíamos antes, ¿no? Hay decisiones que son las más duras, que si bien hoy hablabas, Marcelo, en tu nota también de que finalmente se eligió por el gradualismo para lo que eran las ideas iniciales, ¿no?, del macrismo, pero para el año que viene se habían planteado, de hecho ya dijeron, tabletas y computadoras, arancel cero. Empieza toda la discusión incipiente, qué pasa con Tierra del Fuego, qué pasa con los textiles, una cantidad de industrias. Entonces el gobierno propuso a través de Cabrera una especie de plan de reconversión de aquellos trabajadores que se queden sin empleo con la apertura. Para despidos. Y una brecha muy grande entre lo que dice el gobierno y lo que dicen las empresas, porque el gobierno lo que decía era que son solo 1000 puestos de trabajo los que están en juego, y desde el sector sindical lo que te dicen es que son más de 15.000 solamente con una medida. Si vos le sumás... La de computadoras y tabletas. Exacto, bajar del 35 al 0 los aranceles de computadoras y tabletas, diciendo que por eso van a bajar los precios. Que cuando vas a los comercios minoristas te dicen, de ninguna manera podés prometer que va a bajar un 50% el precio de un producto que, siendo la historia argentina, si vos vas hoy a los locales, ya se guardó. O sea, la categoría hoy, con un anuncio que haces al 31 de marzo, lo que hace el que tiene en stock, se lo queda. Bueno, estas son el tipo de medidas que muestran que no es pesada herencia, que son decisiones de política económica de este gobierno que generan determinadas consecuencias. Cuando dentro de 6 meses también es cierto que vos pagás... trabajadores que se quedaron sin empleo por la quita de aranceles, y bueno, fue decisión de un momento donde, bueno, con determinada concepción se toma determinada decisión. Yo creo que hay que dar vuelta el análisis, en este caso concreto de las computadoras y las tabletas, los textiles es un poco más complejo. ¿Y de dónde sale la discusión? Cuando el ministro de la Producción le dice a los fabricantes de computadoras en la Argentina o a las cadenas de electrodomésticos, vendedores de electrodomésticos, ¿por qué ustedes no venden una computadora al mismo precio que en Chile? ¿Por qué no venden un televisor al mismo precio que en Chile? No se planteó ni Estados Unidos ni Japón, Chile. El país al lado. Que la gente va Entonces empiezan a mirar, a desagregar, empiezan a encargar estudios para ver dónde estaban los costos y llegan a la conclusión. Uno era las tarjetas de crédito, y empieza toda esta discusión sobre la ley de tarjeta de crédito. Que ahí hubo un lobby que frenó la ley, ¿no? Esa ley no está saliendo, la de que baja comisiones de tarjeta de crédito. Sale ahora menos, pero acordada. Sale con menos descuento. Y después empieza la discusión sobre el tema de los sobrecostos industriales que implican esas mismas fábricas. Puede ser que el punto de vista sea cuántos puestos de trabajo se afecten, que sean 1.500 como puede decir el gobierno o 15.000 como dicen los gremios. En el medio también es cierto que nosotros querríamos comprar las computadoras al precio de Chile y no a lo que lo pagamos en Argentina. Y el tema es lo que viene atrás de esto, perdón David, porque después viene toda la discusión de Tierra del Fuego. Digamos, esta semana hubo por lo menos un cierre y una quiebra en Tierra del Fuego con 600 trabajadores afectados. Esta semana. Ahora, con los celulares. Seguimos hablando de cosas que la Argentina ya en su momento discutió, vivió y sufrió, digamos, parafraseando a Lavagna, la apertura de importaciones indiscriminada o de algunos insumos de consumo, no es una novedad en la Argentina, ya se hizo con el objetivo de bajar precios. Igual ya los números no dan una apertura indiscriminada. No, por eso. La micro de la micro, ese es el tema. Pero vos estás en un contexto recesivo, donde estamos hablando que está todo muy caído, y la señal que da el gobierno como política económica es afectar un sector más. Hay todo un debate sobre si corresponde bajar los costos o no bajar los costos, pero en este contexto de depresión o recesión económica tan fuerte, seguir echando leña al fuego, mandando señales de que van a perder ese puesto de trabajo, uno lo escucha en su casa y dice, yo no me voy al supermercado a comprar el chocolate que viene más caro. Bueno, pero en última instancia te están promoviendo, si fuera cierto que se van a bajar los precios, el consumo de esas computadoras. Pero yo lo veo como que me entero la noticia de que hay 5.000, 10.000, 1.500, 3.000 despedidos. Entonces, y yo lo veo en mi gremio, en el gremio que compartimos todos. Estamos todos el tiempo, digamos, muchos pensando cómo sigue la cosa. Entonces, cuando en muchos sectores estamos pensando, ¿tendré trabajo o no? Lo que terminamos haciendo es contraer el consumo. Entonces, el gobierno en ese contexto que meta este debate me parece que no aporta. Claro, yo me
no me refería al impacto en términos económicos, que incluso puede ser positivo, porque las pymes también se abastecen con insumos tecnológicos. Ese es el argumento del gobierno. Dice pero digo, que aumentar la productividad de las pymes. En términos de mensaje político y con impacto económico, digo, la Argentina ya vivió este efecto de, bueno, abro las importaciones porque si no, así bajan los precios. La verdad es que en la Argentina eso no pasó, los precios no bajaron cuando se abrieron importaciones, incluso me refiero a bienes de consumo de estas características. Sí. Y lo que sí pasó es que se desalentó la inversión local y sobre todo teniendo tasas con niveles que hay hoy en la Argentina, es decir, se alienta la bicicleta, la inversión financiera, la inversión entre comillas, digamos, el negocio financiero, se desalienta la inversión productiva con medidas como estas, que hoy puede afectar a un sector muy determinado, pero como mensaje es, bueno, mejor pongamos la plata en un plazo fijo, que me da el 25, comprémosle VAC, o comprémosle VAC. En un contexto donde, como decimos, no termina de tomar todas las decisiones que quisiera tomar, elige un gradualismo, manda un presupuesto al Congreso que le termina cediendo a lo que le piden los gobernadores, y ahora viene un contexto electoral que lo va a condicionar más todavía, está entrando al año que viene con un contexto electoral. El gobierno apuesta que la reactivación efectivamente suceda el año que viene, que empiece en el primer trimestre del año próximo, que se sienta fuerte hacia mediados del año. Hay analistas que dicen que los meses de máximo crecimiento serían septiembre y octubre, y la apuesta del gobierno está a que eso suceda. De hecho, es septiembre-octubre, que coincida con las elecciones. Exactamente. Es difícil encontrar hoy un economista que no diga que en el 2017 hay crecimiento. O sea, podemos decir, es insuficiente el crecimiento, y si crece todo lo que se dice, vamos a volver al 2015, puede ser. Pero la percepción que va a haber de la economía... Va a cambiar creen. Y esa es la apuesta del gobierno, que se llegue hasta donde se llegue, la percepción sea más optimista. Hay dos cambios respecto del gobierno. Uno tiene que ver con empezar a tirar la pelota. Los analistas lo que te dicen ahora es, no hay una sola consultora económica que no dé que el año próximo va a ser mejor. Ya no son ellos los que te instalan segundo semestre, último trimestre, bueno, claro, Trump, porque eso ya no funcionó. Entonces empezaron a instalarlo así. Y la otra cuestión que a mí me sorprendió es que, por ejemplo, Mario Quintana, que es vicejefe de gabinete, coordinador de los equipos, sobre todo económicos, lo que te dice ahora es, el principal problema de la economía local es el empleo. Él lo dice on the record, no es que lo dice, cambió también la vara de la inflación como el caso para empezar a hablar del empleo, porque en definitiva viene del palo de consumo, viene históricamente de empresas de consumo, y sabe que si no hay empleo o hay miedo a perder el trabajo, en lugar de un paquete de fideos, 2 paquetes de fideos. Claro, decía David. Claro. Bueno, me tengo que ir a un corte. Y que... No, digo, este concepto de que el 2017 va a crecer, es verdad que todos de izquierda a derecha, prácticamente todos, salvo Fide, con Marco del Pont, quien planteó alguna cosa, Heller también, digo, si bien hay determinado consenso, tienen que, para ganar los partidos hay que hacer los goles, y todos los días lo que se ve que hay goles en contra. Bueno, gracias a todos por haber estado acá esta noche. Ustedes no se vayan, pues nos queda un tercer bloque. Vamos a hablar con un oficio que es muy importante dentro de los que hacemos o hemos trabajado en algún momento en diarios, que es el columnista del domingo, que trae información, que la degluta a lo largo de toda la semana. Trabaja también en televisión, lo conocen ustedes, es Eduardo Van der Kooi, columnista del diario Clarín. Después de la tanda charlamos con Eduardo.